Bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para cuarto bachillerato en ciencias biológicas. Comenzamos el tema de logaritmos el lunes y les indicaba, vimos la definición de logaritmo y las propiedades. Nos hacían falta ver las leyes, entonces el día de hoy vamos a ver las leyes de logaritmos y con esto vamos a finalizar. Al finalizar la clase les voy a dejar la primera hoja de trabajo. Solo por esta ocasión vamos a tener todos estos días para realizar la hoja de trabajo hasta el día lunes. Entonces vamos a tener hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y parte de la mañana del lunes. Casi 6 días. Sí, 5 días, si quiero verlo de esa manera. Es una hoja de trabajo bastante larga. Es esta página, esta página, esta página y esta página para resolverlo en 5 días. ¿Sí? Pero hay unos que son bastante fáciles. Por ejemplo, indicar si es racional o si es irracional. Esto usted lo resuelve en ¿qué? 5 minutos, 2 minutos. Si es, otros que es de unir con una línea. O sea, es una página para que se entretenga al menos unas 2 horas. ¿Sí? En cualquiera de esos 5 días. Pero tiene 5 días para resolverlo. Quiero, por favor, haga a conciencia esta hoja. ¿Sí? Quiero que realmente lo haga a conciencia. Yo la voy a resolver el día lunes. Voy a pedir que mi laboratorio de la otra semana sea hasta el miércoles, ¿ok? Así el lunes yo puedo resolver esta hoja con ustedes, o si quieren les paso las respuestas por aparte. El lunes repasamos otra cosa para que el miércoles les vaya bien en su laboratorio. Ya, solamente eso. Entonces, hacemos la clase de hoy, les ayudo con la tarea y les quedaría como la hoja de trabajo para estos 5 días. Bien, voy a anotar por acá entonces el título de la clase, leyes de logaritmos. Ok, las leyes de los logaritmos son 3. La primera ley nos dice el logaritmo de un producto. ¿Sí? Observe, aquí usted tiene el logaritmo de base A minúscula, evaluado ¿en qué? En AB. Ese AB son 2 letras mayúsculas y está representando un producto, ¿sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de los factores. Entonces, esta ley se define como el logaritmo de A más el logaritmo de B. Apréndaselo. Cuando usted tiene el logaritmo de una multiplicación, eso se puede resolver como la suma del logaritmo de cada uno de sus factores. Esa es la primera ley. Le aplicamos el logaritmo al primer factor y luego le aplicamos el logaritmo al segundo factor. Por último lo sumamos. Esa es la primera ley, anótelo por favor. Vamos con la segunda ley. Quiero que vean. En la primera tenemos una multiplicación y lo pasamos a una suma, ¿sí? Ahora voy a escribir una división y lo voy a convertir en una resta. Sería el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿Se comprende? Cuando tenemos el logaritmo de un producto, el resultado es la suma de los logaritmos de dos factores. Y cuando tenemos el logaritmo de un cociente o de una división, el resultado es la resta entre el logaritmo de el numerador y el denominador. ¿Alguna duda con eso? Es bastante fácil de comprenderlo. Es de ir asociando la multiplicación, la asociamos con la suma, y la división la asociamos con la resta. ¿Sí ven? Solo es de forma simbólica. Aquí en la ley es de forma simbólica la letra A minúscula, A mayúscula y B mayúscula. Ok, y nos hace falta una última ley. Esta es la más sencilla de todas. Cuando usted tiene un logaritmo de cualquier base y se está evaluando en un número que está elevado al exponente, a un exponente. Por ejemplo, tenemos la letra A que está elevado a un exponente. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene esto, este exponente lo podemos bajar
a multiplicar. Lo podemos escribir como C por el logaritmo de A. ¿Estamos bien hasta ahí? Esas son las tres leyes. Anótelo por favor y comenzamos con el primer ejemplo. ¿Sí? Dime. ¿Qué vas a decir algo? ¿Qué dijo, profe? Nadie. Creo que fue ahí. ¿Listo? ¿Ya? Ahí en casa estaba... ¿Ya lo tenemos, chicos? Una pregunta. Tengo a alguien nuevo, ¿verdad? Que no te volví a mencionar, ¿verdad? En la asistencia. Ok. No, a la compañera. Ok. Siempre se me olvida. Tengo que actualizar la asistencia. Voy a hacer hoy en la de RCS. Muy bien. Voy a colocar por aquí el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Anote por favor. Evalúe las siguientes expresiones. Evalúe las siguientes expresiones. Muy bien. La primera expresión para este ejemplo dice: logaritmo de base 4 evaluado en 2 más logaritmo de base 4 evaluado en 32. Recuerde que un logaritmo es un exponente. ¿Qué es un logaritmo? Entonces, yo me puedo preguntar, el logaritmo de base 4 evaluado en 2, ¿a qué número elevo 4 para que me dé 2? Pues está un poco complicado porque 2 es más pequeño que 4, ¿ya? De igual manera, ¿a qué número elevo 4 para que dé 32? Y vamos viendo, 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64, se pasa de 32. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ambos logaritmos comparten la base. ¿Qué base tienen en común? Muy bien, y es una suma. La suma la relacionamos ¿con qué? Con la multiplicación. Entonces eso lo podemos contraer y decir, esto realmente es el logaritmo de base 4 de la multiplicación de 2 por 32. Lo voy a escribir aquí. 2 por 32. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Cuánto es 2 por 32? Muy bien. Entonces puedo escribir logaritmo de base 4 de 64. Y ahora es más fácil. ¿Qué es un logaritmo? Un exponente. ¿A qué número elevo 4 para que dé 64? Voy a hacer esa pregunta. ¿A qué número elevo 4 para que dé 64? Vean, 64 dividido 4 es 16. 16 dividido 4 es 4. Y 4 dividido 4 es 1. Quiere decir de que es 4 al cubo. ¿Sí? ¿A qué número elevo 4 para que dé 64? Al cubo, muy bien. Podemos escribirlo de esta manera. 64 es lo mismo a tener 4 al cubo. Ustedes se recordarán de la propiedad anterior. Acá esto se cancela porque tiene la misma base. ¿Cuál es el resultado? 3. ¿Alguna duda con eso, chicos? ¿Alguna duda con este ejercicio? Muy bien. ¿Me indican cuando pueda realizar un segundo ejemplo? ¿Ya? Ok, espero que lo terminen de copiar. Paso al segundo. ¿Listo? Muy bien. Profe, Manda. ¿puede poner un ratito la pasada? Ahí está. Ahí está, profe. Gracias. ¿Listo? Sí. Ok. Vamos entonces con el número 2. Dice, logaritmo
de base 2 de 80 menos el logaritmo de base 2 de 5. Entonces, solamente con ver el segundo, ¿a qué número elevo 2 para que dé 5? Como que está complicado sacar ese 5, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Se pasa y nos hace falta en el anterior. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos la misma base? Sí. Podemos unir el logaritmo. Están separados por un signo menos, es una resta. La resta lo relacionábamos ¿con qué? Con la división, correcto. Entonces, podemos unir el logaritmo base 2 y quedaría 80 dividido 5. ¿Cuánto es 80 dividido 5? 18. Entonces, logaritmo... ¿Sí? No. 80 dividido 5. 16. Logaritmo de base 2 es igual a que 80 dividido 5 es 16. Ahora sí. ¿A qué número elevo 2 para que dé 16? Veamos. 16 tiene mitad, es 8. 8 tiene mitad, es 4. 4 tiene mitad, es 2. 2 tiene mitad, es 1. ¿Cuántas veces? 4. 2 a la 4 es 16. Entonces puedo decir, la respuesta es 4. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro, chicos? Voy a anotar el número 3 por ahí, en la parte de abajo. El número 3 nos dice menos 1/3 del logaritmo de 8. Ok, este está multiplicando al logaritmo, lo podemos pasar a exponente. ¿Sí? Se recuerda que el exponente lo podíamos bajar a multiplicar, ¿verdad? Aquí está multiplicando, entonces lo voy a subir como exponente. Tenemos entonces logaritmo, ¿sí?, de 8 elevado a la menos 1/3. ¿Qué significa este signo negativo? Que es un número recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 8? La vuelta. 1 partido 8, o 1/8. Puedo escribir por aquí logaritmo de 1 partido 8 elevado a la 1/3. ¿Ok? ¿Qué es 1/3? Es la raíz cúbica. La raíz cúbica de 1 es 1. Voy a anotar por aquí. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces tenemos logaritmo de 1/2. ¿Sí? Logaritmo de 1/2. Usted tiene por acá base 10, porque es un logaritmo decimal o logaritmo común. ¿Se recuerda de eso? Puede utilizar la calculadora para encontrar una aproximación. La aproximación de este ejercicio es logaritmo de 1/2 o logaritmo de 0.5. La calculadora le da un resultado de menos 0.301. Este resultado lo obtenemos únicamente con calculadora. Ok, les doy tiempo para que copien el número 2 y el número 3 y paso a apoyarles con unas páginas del libro. Solo les voy a colocar una fórmula de cambio de base. Les debo la clase del lunes y les debo la clase de ahorita en el canal. ¿Okay? Hoy en la tarde se los subo para que estemos al día en los videos. Pero ahora, ¿tú ya tocaba visual, va? ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? Lunes no vienen a clases. Ay, tampoco nos toca, ¿va? Tampoco. Va a tocar virtual. Bueno. ¿Puedo seguir? Muy bien. Anote por favor fórmula para cambio de base. Fórmula para cambio de base. La fórmula de cambio de base nos ayuda en el tipo de calculadoras científicas que son un poco más sencillas, que no tienen los
logaritmos de cualquier base evaluada en cualquier número. Entonces, si usted tiene un logaritmo de base b, por ejemplo, evaluado en algún número x, ¿cómo podemos ingresar esto en la calculadora? Usted le cambia la base. Puede escribir logaritmo de base a, por ejemplo, evaluado en x, dividido logaritmo siempre en la base a, pero ahora evaluado en b. Esta es la fórmula. Nos permite utilizar en la calculadora estas funciones. Vean. Eso es equivalente a usar en la calculadora como log de x partido log de b. Miren, log de x dividido log de b. Estaría dando el mismo resultado. De igual manera puede utilizar logaritmo natural de x, ln, en su calculadora aparece ln, y logaritmo natural de base b. Esa es la fórmula. Lo vamos a utilizar en los primeros 3 ejercicios de la segunda serie de la página 27, la serie que quedó pendiente. ¿Ok? Entonces, voy a anotar por acá, página 27. La página 27, la segunda serie, nos da las instrucciones. Calcula los logaritmos. Calcula los logaritmos y deja indicados los resultados. Ok. Estas son las instrucciones. Ejercicio 199. Iniciamos acá. Nos dice el logaritmo de base 5 evaluado en 36 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Este es un exponente, lo podemos bajar a multiplicar por la ley de exponentes, ¿verdad? Esto se puede reescribir como 2 multiplicado por el logaritmo de base 5 evaluado en 36. ¿Alguna duda con eso? Lo único que hacemos es el exponente lo bajamos a multiplicar, ¿sí? Pero no tenemos un número entero, ¿verdad? Con exponente, perdón. 5 elevado a un exponente nos da 36, no hay un exponente entero, no. Entonces acá tenemos que utilizar la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula de cambio de base. Usted puede utilizar ya sea log o ln en su calculadora. Quiero ver sus calculadoras en el escritorio. ¿Sabes? Un punto menos por cada día que usted no traiga calculadora. Entonces, ¿qué se hace, chicos? Prestamos atención acá en la pantalla. Tenemos 2 por el logaritmo de 36 dividido por el logaritmo de 10. Logaritmo de 36 dividido logaritmo de 5. Nos da un valor aproximado en la calculadora de 4.4531. Ya sea que lo haga de esta manera o que utilice la alternativa 2 logaritmo natural de 36 dividido logaritmo natural de 5, le da el mismo resultado. Recuerde, ese resultado únicamente lo obtiene con la calculadora. Y esa es la respuesta del ejercicio 199 de la página 27. Quiero ver sus calculadoras en sus escritorios. No, tampoco. Yo también ¿pero vas a pedir otro? La que yo tenía, ¿se acuerda que le enseñé? No me Me recuerdo. dijo que de esas no, que eran De esas. Ajá. Pero no trajiste esa tampoco. No has traído ni siquiera esa tampoco. ¿Y tú? No. Bueno, último día que hacen eso. El otro lunes
voy a pasar por sus escritorios y voy a pedir sus nombres y sus calculadoras. Si usted no trae calculadora, es un punto menos por cada día que no traiga, hasta que se acostumbre. La calculadora todos los días en el curso, no debe de salir del su casa. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio 200. El ejercicio 200, manda, antes del 15, fíjate. Estas páginas las tienen desde ayer en la mañana. Ok, logaritmo de base 6 evaluado en 100. No hay un número que en forma de exponente, al ser elevado con el número 6, nos dé 100. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el cambio de base y usamos la calculadora. Podemos escribir logaritmo natural de 100 dividido logaritmo natural de 6. Nos da un aproximado de 2.5701. Este resultado solo lo obtiene con la calculadora. Chicos, el teléfono... Mucho cuidado con el teléfono. Apáguelo o algo, no sé, por ahí escuché un sonido de Messenger. No. ¿Anda? ¿Por qué ahí lleva la ¿Tu calculadora? Ah, en la calculadora dice Neno. ¿Dónde está tu calculadora? lo puse y me salió de forma automática. Quiero ver. Coloca la fracción. Ajá. LN. 100. Pero ¿y por qué no está cerrando paréntesis? Si no te va a dar error. Logaritmo de 100 y logaritmo natural de 6. Ah, bien, gracias. Profe, ¿pero esto me va a hacer puntos? ¿Manda? Ok, ejercicio 201. Logaritmo de base 4 evaluado en 31 a la 5. La ley de exponente nos dice que si tenemos un número en la parte de adentro del logaritmo que esté elevado a un exponente, ese exponente puede bajarse a multiplicar, ¿ok? Entonces puedo escribirlo como 5 por el logaritmo de base 4 de 31, ¿ya? Entonces, no hay un número, ¿sí? Como exponente de 4 que nos dé 31 de forma entera. Entonces utilizamos calculadora. Digo, 5, ya sea que utilice ln o que utilice simplemente logaritmo de 31 dividido logaritmo de 4. Le da un aproximado de 12.3855. De nuevo, esto únicamente lo obtiene con la calculadora. Profesor, Buenas tardes. buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo hacemos la operación en la calculadora? Ok. ¿Qué tipo de calculadora tienes? Quiero ver. Bien, en esas cuesta un poco, Regina. En esas tendrías que escribir 5 log 31 dividido log 4 y presionas igual. ¿Quedó? Sí, Ok. ya me salió. Está, gracias. Es que estas te dan la impresión mat. Arriba se coloca mat, una función mat. ¿Qué significa? Tal cual está en el libro, tal cual lo puedes escribir en la calculadora. Ahora en las otras, por ejemplo esas, no te permite. La matriz de la pantalla es solamente horizontal y no te permite hacer fracciones o raíces o algo así. Es más complicado. Ok, ejercicio 202.
El ejercicio 202 dice: logaritmo de base 3 evaluado en 243. Ok, esto significa, ¿a qué número elevo 3 para que dé 243, verdad? Pregunto, ¿a qué número elevo 3 para que dé 243? 243 lo podemos dividir dentro de 3. ¿Cuánto es 243 dividido 3? 81. 81 dividido 3 es 27. 27 dividido 3 es 9. 9 dividido 3 es 3. 3 dividido 3 es 1. ¿Cuántas veces tenemos el factor 3? Quiere decir, ¿a qué número elevo 3 para que dé 243? A la 5. Muy bien, entonces, podemos escribir esto como el logaritmo de base 3 es evaluado en ¿qué? 243 equivale a 3 a la 5. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Esto se cancela y el resultado es 5. ¿Alguna duda? Muy bien. Ejercicio 203. Logaritmo de base 4 de 0.0625. Para empezar, este es un número decimal exacto, lo podemos pasar a fracción. ¿Cómo pasamos ese 0.0625 a fracción? Vea, 0.0625 en fracción es el número sin punto decimal, 625 dividido la unidad seguido de una cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros voy a agregar? ¿Cuántos ceros voy a agregar? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso lo vimos en la segunda clase, si no estoy mal. ¿Sí? Simplifiquemos. Ambos son divisibles dentro de 5. 625 dividido 5 es 125. 10.000 dividido 5 es 2.000. Cada uno se puede dividir dentro de 5 de nuevo. 125 dividido 5 es 25 y en la parte de abajo 2.000 dividido 5 es 400. De nuevo lo volvemos a simplificar. Voy a continuar en la parte de abajo. 25 dividido 5 es 5. 400 dividido 5 es 80. De nuevo, esto se puede simplificar. 5 dividido 5 es 1. 80 dividido 5 es 16. Quiere decir de que este número es igual a tener 1 partido 16. ¿Sí? Puede comprobarlo en la calculadora. 1 dividido 16 es exactamente 0.0625. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos reescribir como el logaritmo de base 4, ¿de qué? 1 partido 16. Podemos aplicarle el recíproco, quedaría con... o podemos aplicar la ley de logaritmos. El logaritmo de una división. La división lo relacionábamos con... el producto, la multiplicación lo relacionábamos con una suma. Y aquí tenemos una división. La división lo relacionábamos con una resta, correcto. Entonces puede ser el logaritmo de base 4 de 1 menos el logaritmo de base 4 de 16. Vea, en las propiedades que aprendió el día lunes, cualquier logaritmo evaluado en el número 1 daba como resultado 0, correcto. Entonces esto da como resultado 0. Ahora, ¿a qué número elevo 4 para que dé 16? ¿A qué número elevo 4 para que dé 16? A la 2 puedo escribir 4 al cuadrado, ¿verdad? Ese es 16. ¿Qué sucede? El logaritmo de base 4 y la base 4 se cancela. El resultado es menos 2. ¿Alguna duda? ¿Está quedando todo claro? Te pregunto si está todo claro porque a la hora del examen nadie se recuerda nada. Exacto. Por eso es esta hoja de trabajo, para que realmente repasen. Sí, aquí esto viene desde la primera semana hasta ahorita. ¿Las qué?
4 semanas que llevamos, las 8 clases que llevamos, va a repasar en estas páginas. Las 8 clases, correcto. Muy bien. Ejercicio 204. Logaritmo de base 7 evaluado en 343. Veamos. 343 lo podemos dividir dentro de 7. ¿Cuánto es 343 dividido 7? 49. 49 dividido 7 es 7. Y 7 dividido 7 es 1. Entonces me hago la pregunta. ¿A qué número elevo 7 para que dé 343? A la 3. Correcto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo voy a anotar por aquí. Tenemos logaritmo de base 7. 343 se puede representar o se puede escribir como 7 a la 3. ¿Qué sucede? Esto se cancela y el resultado es 3. ¿Alguna duda? Easy. ¿Sí? Ok. Por favor, no traigan, por favor, no se les olvide traer la calculadora, es bien importante. Pero hoy sí me parecía que trabajar. No se olviden de traer la calculadora, no solo llevan mate, química, estadística, física, bueno, estadística el otro año, pero ahorita llevan física 1, llevan biología, llevan química 1. Es importante que traigan su calculadora. Yo pensaba que biología no llevaba matemáticas. Ok. Logaritmo de 0.0001. ¿Qué base tiene este logaritmo? Base 10. ¿Por qué? Porque es un logaritmo común o logaritmo decimal, ¿verdad? Ok, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Logaritmo de base 10. Y esto lo podemos pasar a notación científica. Contemos cuántas veces movemos el punto hasta acá. 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 4. ¿Qué sucede? Esto se cancela. ¿Cuál es el resultado? Menos 4. Correcto. Fácil. Algo así estamos viendo en física 1 también. La notación científica. Creo que todavía les di clases a ustedes de física las primeras semanas, ¿verdad? Sí, vieron notación científica conmigo también, ¿verdad? Pero era más básico. El profe cuenta, pues. Sí, en Zoom. Se está grabando. Uy. Pero. Ellos dos hablaron. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Ok, chicos, ejercicio 206. Ejercicio 206. Dice: logaritmo de base 8 evaluado en 24 al cuadrado. Acá tenemos una propiedad de logaritmos, tenemos un exponente. El exponente lo podemos bajar a multiplicar, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo reescribir como 2 multiplicado por el logaritmo de base 8 de 24. No hay ningún número que diga 8 elevado a ese número me da 24. De forma exacta, no lo hay. Entonces, utilicemos cambio de base y la calculadora. Voy a escribir 2 logaritmo natural de 24 dividido logaritmo natural de 8. Utilizando la calculadora, si se da cuenta, la calculadora no me dice igual, me da un valor aproximado. El símbolo que yo estoy anotando aquí no es igual, sino que aproximadamente. ¿Cuál es el resultado? 3.05, 66. ¿Sí? Ese es el valor y esto lo obtenemos con la calculadora.
Ejercicio 207. Logaritmo de 5010. No hay ninguna forma de sacar a lápiz y papel este resultado. Solo escriben en su calculadora logaritmo de 5010. ¿Cuál es el resultado? 3.6998. Correcto, 3.6998. De igual manera, esto lo obtiene con la calculadora. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Listo? Bien. En la clase anterior, en el día lunes, hicimos toda la primera serie. Ahorita resolvimos toda la segunda serie. Vamos a resolver en este momento la tercera serie. La tercera serie era lo último y les va a quedar estos dos problemas para la casa. Los últimos dos. Esta serie la resolvimos el lunes pasado. Ok, entonces vamos a la última serie que nos hace falta. Anote por favor las instrucciones. Anote por favor las instrucciones. Halla el resultado de las expresiones aplicando las propiedades de logaritmos. Ejercicio 208. ¿Listo? Ok chicos, este es bastante fácil. Vea. 16 lo puedo expresar como 4 al cuadrado. ¿Sí o no? 32 lo puedo expresar como 2 a la 5. ¿Sí o no? 2 a la 5, hagan en la calculadora con la manita. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Le devuelve 32. Ahora, 49 se puede expresar como 7 al cuadrado. 7 por 7. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vea, logaritmo de base 4 y la base 4 se cancela, logaritmo de base 2 y la base 2 se cancela, logaritmo de base 7 y la base 7 se cancela. Entonces tomo 2 por 2. Voy a escribir por acá. 2 por 2. Más, bajamos este 5. De ahí tocaría menos 3 por 2. Resolviendo esta multiplicación, 2 por 2 es 4, más 5, menos 3, ¿sí? Entonces, 4 más 5 son 9. A 9 le resto 3, el resultado es 6. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda con el ejercicio 208? ¿No? ¿Seguras? Profe, ¿por qué puso 3? ¿No es 6? Porque está multiplicando. Perdón. Gracias. Ya me di cuenta del... Aquí dicen, ¿verdad? Ajá. 3 por 2 son 6. Aquí está. 4 más 5 son 9. Le restamos 6. El resultado es 3. Ahí está. Gracias. ¿Puedo hacer el 209? Ok. Ejercicio 209. Logaritmo de base 2 evaluado en 8 más logaritmo de base 3 evaluado en 27 más logaritmo de base 5 evaluado en 125. Entonces, 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. ¿Sí o no? ¿Sí? 27 se puede escribir como 3 al cubo. ¿Sí? De igual manera, 125 se puede escribir como 5 al cubo. Acá. Entonces, la clase es acá, no hay atrás. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Logaritmo de base 2 se cancela con la base 2. Logaritmo de base 3 cancela la base 3. Logaritmo de base 5 cancela la base 5. ¿Qué número quedó en la primera expresión? 3. En la segunda, 3. Y en la tercera expresión, ¿cuánto es 3 más 3 más 3? 9. ¿Alguna duda? Aún no les han dado calendario de laboratorio, ¿no? ¿Puedo resolver el 210? ¿Sí? Vea. En el ejercicio 210 no vamos a tener una respuesta numérica. Porque dice logaritmo de base 3 y no tenemos números, sino que variable. Dice a al cuadrado multiplicado por b al cuadrado multiplicado por c dividido d al cuadrado. Entonces, acá en las instrucciones nos decía que evaluemos esta expresión utilizando las leyes de logaritmos, pero en este ejercicio en específico tenemos el logaritmo contraído en uno solo. Lo que necesitamos es expander este logaritmo y expresarlo como una suma o resta de logaritmos. Entonces, les voy a escribir aquí entre paréntesis expandir. Lo que necesitamos es expandir. Quiero que analicemos. Dentro del logaritmo hay una división. ¿Qué operación relacionábamos con la división? En las leyes de logaritmos, la resta. Entonces sería
logaritmo de base 3 de la parte de arriba, que es a al cuadrado por b al cuadrado, ¿sí? Por c, menos el logaritmo de base 3 con la parte de abajo, el denominador, que es d al cuadrado. Ahora, tenemos multiplicaciones. ¿Qué operación relacionábamos con la multiplicación? El logaritmo de una multiplicación. Con la suma. ¿Cuántos factores tenemos? 3. Entonces van a ser 3 sumas. Logaritmo de base 3 de a al cuadrado más logaritmo de base 3 de b al cuadrado más logaritmo de base 3, ¿sí? De c. Luego teníamos menos el logaritmo de base 3 de la d al cuadrado. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué se hace con el exponente? ¿Qué se hacían con los exponentes? Pasaban a multiplicar, correcto. Entonces puedo bajar este exponente a multiplicar y dejarlo como 2 por el logaritmo de base 3 de a. Más este exponente lo puedo bajar a multiplicar y puedo escribir 2 por el logaritmo de base 3 de b. Acá no tengo exponente, entonces solo lo voy a copiar. Y aquí bajo el exponente, menos 2, logaritmo de base 3 de la letra d. ¿Alguna duda? Y esa es toda la respuesta. ¿Ok? Y eso solo pasaría cuando hay letras. Correcto. Solo bajamos la base de... Ajá. En la última línea. Eso fue lo que hicimos. ¿Puedo resolver el 211? ¿Sí? El ejercicio 211 dice: logaritmo de base 5 de 625 menos logaritmo de base 9 de 81 más el logaritmo de base 8 de 64. Entonces, chicos, puedo escribir por acá logaritmo de base 5, 625 se puede escribir como 5 a la 4, ¿sí? De igual manera, 81 lo puedo escribir como 9 al cuadrado, ¿sí? Y 64 lo puedo escribir como 8 al cuadrado. Observe, logaritmo de 5 y base 5 se cancela, logaritmo de 9 y base 9 se cancela, logaritmo de 8 y base 8 se cancela. Entonces queda 4 menos 2 más 2, lo cual da como resultado 4. ¿Alguna duda con el 211? ¿Alguna duda con el 211? ¿No? Ejercicio 212. Ok. ¿Qué base tiene este logaritmo? 10. De igual manera este tiene base 10 porque son logaritmos comunes, ¿verdad? Este 0.1 lo puedo escribir como 10 a la menos 1. Entonces digo, logaritmo de base 10 de 10 a la menos 1 más logaritmo de base 10 evaluado en 10. ¿Qué sucede? Logaritmo de base 10 y la base 10 se cancela, el resultado es menos 1. Aquí, en las propiedades de logaritmos, un logaritmo de base A evaluado en su misma base daba como resultado 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. El resultado de la 212 es 0. Nos hace falta un ejercicio para terminar la tarea de la semana, que es el ejercicio 213, y solo les queda pendiente estos dos problemas. Voy a anotar por aquí. 213 dice: logaritmo de base 2, ¿sí? Tenemos por acá una fracción que es a al cubo multiplicado por la raíz quinta de b a la sexta dividido la raíz cúbica de c a la 7. ¿Qué vamos a hacer aquí? Correcto.
Es un ejercicio de expansión, ¿verdad? Ok. Entonces, quiero que identifiquemos. Es una división. El logaritmo de una división se relaciona con la resta de logaritmos, correcto. Entonces, esto lo podemos escribir como logaritmo de base 2, ¿ok? De a al cubo multiplicado por b a la 6 quintos. ¿Qué significa b a la 6 quintos? Lo vimos la semana pasada en la radicación. Les decía, al tener un exponente racional, el numerador es el exponente entero, el denominador es el índice de la raíz. ¿Se recuerda de eso? Muy bien. Luego sería menos el logaritmo de base 2 de c a la 7 tercios. De igual manera, el numerador es el exponente, el denominador es el índice de la raíz. Ahora, ¿qué sucede? Acá hay una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación se vuelve la suma de logaritmos. Nos quedaría logaritmo de base 2 de a al cubo más logaritmo de base 2 de b a la 6 quintos menos logaritmo de base 2 de c a la 7 tercios. ¿Qué sucede con los exponentes? Los pasamos a multiplicar, es correcto. Entonces nos queda 3 por el logaritmo de base 2 de a más 6 quintos por el logaritmo de base 2 de b menos 7 tercios por el logaritmo de base 2 de c. Y este es nuestro resultado del último ejercicio. Bien. Finalizamos hasta acá la clase, me pasé un minuto. Quiero que vean la hoja de trabajo. La hoja de trabajo inicia acá. Esta es la primera serie. Yo les hice algunos ejemplos. Aquí es identificar si es racional o irracional. Este es racional y este es irracional, porque no hay periodo y nos indica que sigue. Ok. La segunda serie es de convertir a fracción. 0.65 en fracción es 13 partido 20. Al igual, 0.32 periódico es 32 partido 99. Por favor, revise sus notitas y recuerde cómo pasábamos a fracciones estos valores. Aquí es de unir con una línea. 11 enteros 3 cuartos es 11.75 de forma exacta. Entonces lo uno con decimal exacto. La otra serie nos dice qué propiedad es la que estamos utilizando. Por ejemplo, acá es la multiplicación, pero tiene distintos órdenes. Entonces es conmutativa de la multiplicación. ¿De acuerdo? Acá de igual manera unir con una línea con el resultado. La raíz cuarta de 1 partido 16 es 1/2. Acá simplificar cada radical. Este es bastante sencillo. No les coloqué ejemplo. Y expresar en forma logarítmica. La base es 3, el resultado es 2 y se está evaluando en 4. Recuerden, en 9. 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Y acá, 4 al cubo es igual a 64. La parte contraria. Acá calcular el logaritmo, lo que hicimos el día de hoy. Y expandir lo que hicimos el día de hoy. Esa es la hoja de trabajo. Se los comparto a la hora de recreo del grupo. Nos vemos, chicos. Pasen feliz tarde.